Hola, bienvenidos a Ruleteando Podcast. Yo soy Sofía. Y yo, Isabela Moreno. Y bueno, la verdad es que estábamos un poco perdidas, hace tiempo no sacábamos episodio. Y yo, la mamá. Y bueno, venimos con otro episodio recargados y tenemos una sorpresa especial. Betsaida nos acompaña. Bueno, estamos aquí con mi mamá, que es la invitada especial. Bueno, primero no me llamo Betsaida. Bueno, yo no me llamo, mi nombre no es Betsaida. Es que estas muchachas son terribles, ¿verdad? Mi nombre es Linda, jamás. Betsaida no. Pero no se puede. Saludos a todos y espero que lo disfruten. Bienvenida, claro que sí. Y bueno, el día de hoy el tema que traemos para compartir con ustedes es toda la experiencia que vivimos en nuestro último viaje al exterior y el destino fue Colombia. Medellín, sí. Y vamos a compartir con todos ustedes todas las primicias de este viaje, risas, conflictos, adrenalina, escándalo, alturas. Miedo, tensión, la vimos fea, claro que sí, la vimos fea, pero bueno, fue de mucha diversión y de muchas vistas espectaculares, que es lo más top que hubo en el viaje. Así es. Entonces, bueno, el primer día. Exacto, desde que partimos de acá de Costa Rica, el evento ahí que pasó, todo bien con la logística del aeropuerto, todo bien, lo brutal que experimentamos fue lo del avión. ¿Se acuerdan? Arrancando, ni qué carro, despegando. Despegando. Sí, te entendimos. No me acuerdo qué pasó con el ¿No te acuerdas más que se sintió el vacío, que el avión se hacía como que lo devolvía? Bueno, la cosa es que hasta el niño gritó, ¿no te acuerdas de esa parte? Sí, era bueno, una la cosa chiquita, es que yo creo. íbamos nosotras tres sentaditas, las Britneys, claro que sí, agarradas de las manitos. Y pues yo, que soy la más miedosa, pues iba como más segura porque ya habíamos viajado, entonces, bueno, todo bien. Y porque se tomó té de tilo y cosas así. Todos los menjurjes para calmar los nervios. Y resulta que donde va despegando el avión, justo en esa sensación que es como de vacío normal, cuando obviamente el avión se despega de la tierra, y entonces es como esa sensación de estar en el vacío, pero es una sensación muy leve. Sí se siente un vacío, pero muy leve. Pues resulta que algo pasaba, probablemente con el viento, pero donde el avión iba subiendo, como que el viento lo devolvía y se hacían unos bajonazos horribles, que yo llego al punto que me puse nerviosa porque la sensación sí era muy fea, que es la que no me gusta sentir. Y hubo tensión porque una niña empieza a gritar, ¡ah! Como divertido, pero es que fueron como 6 veces seguidas y cada vez más fuerte y feo. Entonces la chiquita empezó como... y se puso a llorar. Entonces, eso me descontroló porque se sintió horrible, ¿cierto o no? Sí, total. Yo, pues, también me puse un poco nerviosa porque tras de eso de noche que viajamos no se ve nada. Entonces, y claro, obviamente la chiquita lo pone tenso uno porque, digamos, uno como adulto se contiene, ¿verdad? Y todo, pero ya explota. Entonces, lo desquicia un poco a uno, pero sí. Ay, no, yo ni me acordaba de ese episodio hasta ahorita que ustedes estaban hablando, pero la verdad es que a mí sí me emociona cuando se sienten esos vacíos. Yo siento mi padre muy bonito. Bueno, sí, es que a mi mamá le gusta como seguro las montañas rusas y la adrenalina y esos vacíos, pero sí, yo negativo. O sea, fue bastante, para mí fue muy impresionante, un poco traumático. Sí. Y mi mamá me agarraba en la mano y ya. Y te la apretaba durísimo, está bien. Y ya después, porque yo vi. Y ya después el avión se estabilizó y ya de ahí todo bien, esa vez hicimos escala, no me acuerdo, pero todo estuvo súper bien. No, yo creo que no. Íbamos con nuestro guía y mi hijito. Normal. Mi hijito. Y bueno, digamos, hubo una historia de terror, de tensión. Tomamos un taxi. Pero, ya cuando llegamos, entonces todo bien, terminamos todos los vuelos, todo lo que hicimos, llegamos al aeropuerto de Colombia. No sé si era de... No, sí, primero a Bogotá y luego a Medellín. No, el primero fue directo y el segundo fue con escala. Ok.
Ah, bueno, ¿ves? Y entonces llegamos al aeropuerto de Medellín y pues era de madrugada, eran como las 2, Sí, como casi las 3. Cuando llegamos eran como las 2 y como a las 2 de la como mañana. 40, por ahí. O Sí, entonces como yo a creo las que, dos, como a entonces las yo dos. creo que sí hicimos escala en El Salvador, me parece que en El Salvador. Sí. Pues no Sí, recuerdo El que vos Salvador tenés fue dos directo a videos como de Medellín. subiendo y montándonos en el avión. Y eso fue en El Salvador, me parece. Que Luis quería comprar algo y no sé qué, y que no teníamos mucho tiempo porque era como solo una hora. Sí, era y una hora. que Ajá, era estábamos todos rápido, que había que socados. hacer las conexiones, se llama. Ujú. Ok. Y entonces ya cuando llegamos al aeropuerto de Medellín era tardísimo, como les dije, como a las Sí. 2. Ok, y entonces luego cuando llegamos al aeropuerto de Medellín, pues tomamos un taxi local. Era bastante tarde, pero todo bien. Íbamos varios y tuvimos que negociar para que pudiéramos alcanzar en el taxi. En el ¿verdad? taxi. Sí. Bueno, yo Sí, voy a íbamos contar. bastante. Dale, contá. Entonces, como buenos ticos, obvio, ¿verdad? Íbamos Confiados. observando todo y confiados también, ¿no? Pero empezó la adrenalina y el señor del taxi iba conduciendo súper rápido. Súper Extremadamente rápido. rápido. Puro rápido y Y furioso. unas bajadas, No, wow. eran unas curvas. Y, Sí, en, y y en el también. túnel. Y en el túnel. Ajá, Yo y en también el vi túnel. inclinaciones muy brutales. Ah, y yo, la valiente, me mandaron adelante. Adelante, Sí, Sofía siempre tiene miedo a la velocidad. Sí, Y yo iba ahí con el entonces, Jesús en la boca. Ella nada más nos volvía a ver a nosotros. Ya me desmayo Y aquí. nosotros íbamos de ahí, ¿no? Rezando prácticamente porque él iba bastante rápido. En Demasiado. realidad a mí no me dio mucho miedo, pero sí, digamos, de ahí como uno maneja y no va manejando, entonces Se le estresa, da como se estresa. miedo, ¿verdad? Ujú, claro. Sí. Y ya después habíamos reservado un hotel Ujú. y resulta que en la misma zona habían 2 hoteles con el mismo nombre. sí. Ujú. Porque, digamos, eso fue porque, digamos, la calle donde están se llama 33. Entonces, le ponen como ese nombre por la calle. Entonces, eran parecidísimos los nombres. Por algo diferente, ¿verdad? Ujú. Bueno, la cosa es que el Fuimos hotel... a dar vueltas, uno- ¿verdad? uno era Primero. como- No, 33 y otra- el hotel sí coincidía con la imagen de la reserva, pero el Hubo unos contacto problemas era otro. técnicos ahí con Demasiados. Al hospedaje. al hospedaje. booking, A las al 2 de la booking. mañana, a las 3 de la mañana, digamos. No, eran las Y dos. estaban Sí, llamando, eran los dos. Luis, trataba de contactar con el otro, que primero el señor sí nos llevó como a dar la vuelta, a pasar por ahí, que no se veía nada. Y todo estaba muy, muy oscuro, digamos. Claro, Ni Sí, era siquiera ya se veía el era rojo. madrugada. ya era de muy tarde. Ujú, exacto. Entonces la cosa es que como que el contacto le contestó y al final Esa es la primera historia No, de terror. Y no no encontramos. no le dio como buenas direcciones. O sea, bueno, y es que era la primera noche, o sea, todo oscuro, y no sabíamos mandaba nada. la ubicación, tampoco era una cosa rarísima. O sí la mandó y como que no pudimos llegar. Y como los 2 hoteles se llamaban igual, entonces al final... Nos quedamos en el que encontramos Sí. más rápido, más cerca. Sí, que estaba abierto. Ujú, exacto. Y bueno... Y perdimos la reserva en el otro y todo lo del otro. Y Bueno, tuvimos que pagar un poco más. Primero ¿no es fue cierto? así, digamos, el taxista como que lo llamaron, ¿verdad? Una llamada IX de otro tenía que servicio ajá. que tenía que ir a recoger a otra persona. Y como no encontrábamos la dirección, nos dijo, aquí los voy a dejar, del parque son Bájese. 400 metros. No, exacto, suave, porque nos baja y nos dice, bueno, no, hasta aquí, porque yo tengo otro viaje, se me bajan. Gracias, chavo. Vean, pasen por allá. Hay un parque oscurísimo, nos señala. Vayan por allá, de ahí 400 caminan metros tanto. hacia no sé como dónde. 400. Ajá. Y de ahí caminan tanto y ahí ya llegan. Y claro, vea, gracias a Dios que no somos tan babosos, ninguno de los que andábamos, porque, o sea, realmente ustedes vieran el parque desolado, tenebroso, oscuro, terrible, terrible se Bueno, veía la porque cosa era es la que- noche. Que a mi hijo, ¿verdad? Ya era el guía, entonces dice, no, Estresado, colapsado. sí, vamos a la bomba, y había una bomba ahí cerca, entonces caminamos a la bomba y ya ahí había más gente y ya Y llegaron bueno, los otra parte de taxis. terror, que también fue parte del paseo, fue que cuando íbamos rumbo a la bomba, estaba pues el sector abarrotado por todos los homeless de la ciudad, pero así, eran demasiados. Y pues obviamente nos sentimos como en peligro,
pero le metimos nitro para llegar rápido a la bomba. Bueno, Eso, sí, y para los que íbamos dormidos se nos despertó todo donde íbamos a saber. Sí, pero digamos, no pasó nada, digamos, estaban ellos todo bien, como durmiendo, pero una bueno. cosa así. Y entonces, claro que digamos, para nosotros no era así como muy normal, digamos, ver esas escenas. Sí, porque Claro. aquí sí se ven, pero no digamos, en menor cantidad. Entonces, ya cuando estábamos en la bomba, llegaron los taxis y ya nos ofrecieron, ¿verdad? Traslado, ya cogimos uno, como 200 metros fue lo que avanzamos. Cierto. Y llegamos al otro hotel que no estaba a la reserva, pero que se llamaba igual. Ujú. Obviamente eso sí implicó un poco más de costo porque al no haber estado registrados, un tema de las habitaciones, nos costó un poquito más del presupuesto que teníamos y de la otra reserva, ¿verdad? Pero ya llegando ahí, súper bien, súper bonito, Un confortable. desayuno incluido. ¿Recuerdan el nombre? ¿Cómo se llamaba? No, ahorita no, pero sí quedaban los Laureles en el puro centro. Y muy bonito el hotel, la verdad. Y digamos, lo único que tenía así como, no es malo, porque digamos, si uno tiene sus tours y tiene su transfer, pues no pasa nada. Pero si digamos uno anda solo, Ujú, a que la quiere par, como caminar o así. ajá, sí, a la par habían muchos negocios de motos. Y entonces en la noche, era una zona como muy sola. Digamos, no había como... O sea, si no podías había caminar mucho- en la noche tan y tranquilo había, sí, como mucho. sucede en el otro lugar que... Pero en el poblado. Ajá, poblado, sí, exactamente. No es esa misma. Así que por aquellos que quieran que van a Colombia, Medellín y ven Laureles, creo que no es la mejor opción para que puedan hacer turismo en la noche, porque esa parte específica no es tan segura y es como más desolada. En cambio, Laureles es como un Es tamarindo en la como, noche. Laureles es como muy comercial. Ujú. Y el poblado es más como... más turístico. más Ujú. turístico. Ajá. Sí. Exacto. Bueno, Y bueno, ajá, entonces llegamos, pasamos bien la primera noche, arrancamos con el primer día. ¿qué El hicimos? primer día. Fuimos al City Tour, ¿no es cierto? No, fuimos al mall de Santa Fe. Sí, 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 sí. Uy, vea, esas Error, historias de terror, error. pero en los tarjetazos. Y bueno, primero, digamos, todo bien. Mi hijo nos dijo que nos iba a llevar a un mall porque allá las tenis eran súper baratas y todo. y el que la asunto. ropa. Sí, yo me imaginaba unos precios bajísimos, ¿verdad? Pero y ahí cuando llegamos nos dimos cuenta que no, que digamos, todo Que esto no, era mamá. parecido aquí. Sí. Ujú. Y Realmente. Más Y que nosotros ese nos mall. alocamos. Pensamos que íbamos de shopping y vean, sin mentira, lo más ilógico que le pueda pasar a una persona en un viaje. El primer día ir a remalmató gastar la plata y se quedó. Vean, nosotros los demás días contábamos los cinquitos para ver los tours y todo porque nos abusamos con la primera salida. Y fue al mall de Santa Fe, ¿verdad? Sí, sí, al de Fue Santa Fe. como un minuto en el palito, desesperada, así, Sí. con los precios. Y luego cuando llegamos Guau, a la guau. caja, guau, definitivamente. Pero el lugar sí fue muy bonito. La infraestructura del mall es muy Sí, el espectacular. mall muy bonito, la Muy verdad que sí. chiva, Algo claro. como de hielo. Ajá. En el último piso había como una pista de hielo, ¿verdad? patinaje. De patinaje de hielo, muy bonito. Y bueno, por ahí agotamos como toda la mañana. Anduvimos justo No, que... estuvimos como hasta la 1, 2 y a esa hora nos fuimos a comer. Ajá. Creo que Fuimos fuimos a a- Mamacita ajá. Medallo. Sí, muy bueno. Ujú. Bueno, ahí en el Espectacular. mall, Ese día no estaban fue- las tiendas de Leonisa y digamos aprovechamos la verdad porque eso sí estaba cómodo. Ujú. Digamos, lo que vale una prenda aquí en el catálogo, ahí se podía, digamos, adquirir Dos. a un menor precio, ¿verdad? Ajá. Y habían como promociones también. Ujú, ¿cierto? Pero sí, digamos, el mall, digamos, no encontrás así como cosas muy baratas, digamos. Entonces, Ujú. es muy parecido como ir aquí. Entonces, Ujú. no era así como mucha la diferencia. Sí, en realidad. Y bueno, de ahí fuimos ahí a ese super restaurante a almorzar. Espectacular, bonito, como la temática. La atención. Y bueno, desde ahí vimos que comida los también. precios eran demasiado económicos de la comida, digamos. Y deliciosos. O sea, buenísimos las bebidas naturales. La atención del lugar, muy nice. O sea, espectacular. Ese lugar fue muy bonito.
Y justo, no sé si fue como antes de irnos al Santa Fe, fuimos al mall, aquel mall que nos quedaba cerca. Ajá. ¿Se acuerdan? Centro, servicio. Unicentro. Unicentro. Ese fue un mall que nos salvó la tanda para hacer cambios de Nos dólar. quedaba cerquita y era un mall normal, digamos, tenía supermercado y todo. Tenía un montón de tiendas, tenía tiendas de cambio, tenía de ropa, ajá, de ahí también compramos, fuimos varias veces como el supermercado a comprar un par de camisas, aguas, exacto, botellalales, porque... Hicimos compras bastantes. Sí. Exactamente. Y Sofía comprando cuadernos en Medellín. Ay, es que había uno muy bonito de cute que tenía mensajes bonitos y yo dije, ay, tengo que llevarme algo iconic de Colombia, claro que sí. Y obvio también me traje mis desodorantes, 6 desodorantes que yo los proyecté, fuimos a Colombia en enero y yo dije, bueno, 6 para que me duren 6 meses y el último todavía lo tengo y estamos en noviembre, imagínense. Qué brutal cómo a veces los mismos productos pueden tener ciertas variaciones en diferentes países, ¿verdad? Porque a mí uno aquí de Costa Rica, me dura un mes exacto, nunca más. Pero bueno, está interesante. Un dato curioso, claro que sí, de la diferencia de los países. Entonces, bueno, conocimos ese mall que nos salvó la tanda, pues ahí no comimos, simplemente lo utilizamos como para abastecernos. Sí, con lo del cambio. Y de ahí fue que nos movimos en un taxi de un señor, ¿se acuerdan? Sí, entre los amarillos, digamos. Ajá, exacto. Ajá. Sí, ahí fuimos, ese día no fuimos a lo de Pablo Escobar. Ajá. Al Museo Pablo Escobar. Exacto. Ajá. Primero fuimos a la primera opción, bueno, antes de Fuimos eso... a comer primero. Ajá, antes de eso quiero decirles que es espectacular como todo el camino que hicimos para llegar a Mamacita Medallo, como se veían los edificios, o sea, son infraestructuras de edificios altos, pero los tenés como ahí a la par y son un montón y esos colores como anaranjados, espectacular, o sea, la vista tan simple, tan X que vos estás en la ciudad, espectacular alrededor de los edificios. Claro. Y ya después fue que nos fuimos al primer lugar que íbamos de Pablo Escobar, que era como la primera opción, que nos llevó el taxista y llegamos y estaba cerrado. Sí, ¿verdad? como que lo habían cambiado. Era una casa que tenía él. Uh-huh. Pero como que se lo habían quitado ahí, lo habían cerrado. Bueno, no vamos a entrar en conflictos, ¿verdad? Claro. Y después el mismo taxista nos dijo que por ahí había un museo del sobrino de Pablo Escobar, entonces fuimos a conocer. Uh-huh. Y estaba bonito, pues bonito, nada más nos contaron la historia y tenían artículos de él y los y vehículos. pasajes, lugares, nos llevaban a lugares como al túnel donde él se conectaba. Sí, tenían, digamos, artículos de él que había tenido él y la historia, todo lo que había pasado. Y de ahí fue que nos fuimos más bien y para el avión, nos restaurante. tomamos unas fotos icónicas en la avioneta. En la lancha y eso, pero estuvo vacilón, la verdad. Y sobre todo porque él estaba con bastante naturaleza. La parte de afuera daba un río, había unos árboles muy bonitos. También estuvo muy bonito el tour. Fue muy rápido realmente, fue como de 40 minutos. Y ya de ahí... Sí, era un tour guiado, digamos, nos ponían guía y todo. Entonces nos explicaban como toda la historia, todas las cosas que sucedieron y ya, digamos. Pero, digamos, ahí fue como el primero que hicimos, la primera actividad. En realidad no nos fuimos para el mall de una vez. Fue después de eso que nos fuimos para el mall. Ah, ok. Sí, acuérdese. Bueno, no. No Sí. recuerdo el orden exacto. Exacto, yo tampoco. Primero fuimos ahí al museo, porque fue como a las 10 de la mañana. Sí. Toda Y la ahí razón. nos encontramos un muchacho que, digamos, vive aquí en Costa Rica, pero que es colombiano. Y yo lo había visto en el TikTok. Y yo ahí, hola, Ay, ¿cómo ¿te le va? acordás? Sí, es cierto. Es cierto. Entonces, ya el muchacho hasta nos dijo dónde nos podíamos ir a poner la vacuna, porque en ese tiempo estaba la polémica de la vacuna de la fiebre amarilla, entonces queríamos ponérnosla allá, pero al final no nos pusimos nada. Es cierto. Y luego de eso, ¿qué pasó más? Y ahí fuimos a almorzar, luego fuimos al mall, nos dolían los pies, fuimos a dormir y en la noche que nos fuimos, Isabela se enfermó. ¿Fue ese día? Sí. Entonces ese día caminamos por... la Ese día bandeja fuimos paisa. a donde las Karol G. fotos. Ajá. Sí. ¿Ese día? Sí, Fue ese sí, día. ese día. ¿La primera noche? Sí. Sí. Fue porque ella ya andaba Porque enferma. yo ya había reservado y, o sea, a mí lo que me pasó fue que en la bandeja paisa
el Del chicharrón mediodía, de ajá. mediodía me cayó mal, como no Cayó sé, pesado, cayó pesado. pesado. Sí, de Y, indigestión. y en la noche cuando estábamos en el restaurante Carol G en Provenza. Que se Bueno, llama primero Provenza, eso, primero que habíamos tenido la Ajá. reservación para Carolina, ¿no? ¿O era Provenza? Sí, No, creo que era Carol- Provenza. No, no, Provenza. Ujú. Provenza. Sí, Sí, Carolina Carolina era es de abajo. salsa, yo creo. Ujú. Ajá, en Provenza. Y obvio estábamos emocionadísimos porque era lo que más habíamos esperado, Isa y yo. Y la pobrecita se enfermó, no tenía mucha gana. Tenía Pero unas ganas mucho de ánimo. vomitar brutal Ujú, con esa exacto. hamburguesa. O sea, la hamburguesía no sabía mal, pero... Y ya Bueno, llegamos yo al les voy a lugar. contar, Ajá. bueno, el restaurante está ahí en Provenza y demasiado nice. Todas andamos vestidas, bueno, fuimos al hotel, nos cambiamos, nos mudamos, nos alistamos para ir a la dichosa disco de Karol G, bueno, al restaurante, al porque restaurante. Ujú. abajo también tenía una disco. Pero ya no había campo. Y que mi hija había reservado como 4 meses antes de llegar. Sí. Estaba Y, full. ajá, porque casi no encuentra espacio. La cosa es que entramos y muy bonito el restaurante, la verdad, muy nice. Total. muy Espectacular. lindo. Top. Pero estas chicas creían que se iban a encontrar a Karol G ahí, Karol G. obviamente no estaba, ¿verdad? Nos partió el corazón. Qué duro. Sí. La verdad. Y la comida fue como tipo gourmet, poquitito, muy finito, No, el que delicadito. le fue- el que le barato fue para muy hacer bien un- fue a Luis Alejandro. ¿Qué fue lo que restaurante. le sirvieron a Luis? Una No me carne. acuerdo. Yo también. Y Yo ni me ustedes acuerdo de lo pidieron que una pedí. hamburguesa. Yo pido una hamburguesa. Sí, yo sufría Usted sabe también. lo que es ir a comer al restaurante Karol G, ir a pedir una hamburguesa. Ay, qué pena. Di, es que no sé, yo creo que el menú era como rarísimo y nada. No había muchas cosas porque recién había abierto el local, entonces de... Era No, eso, el como dos menú cosas y era, ya, era de cada variado, cosa. pero digamos, de ahí ustedes saben, cuando uno anda en otro país, pues no está la comida de uno y punto. Ujú, exacto. ¿verdad? Pero sí, no, Ah, la eso pasamos todo bien, estaba estuvo muy, bonito. muy nice, Ujú, o sea, fue una ujú. experiencia así nice, Ujú. de la high class. Solo que muy interesante porque la distancia del lugar donde nos quedamos, de Laureles a donde estaba Provenza, fue larguillo. Porque yo me acuerdo que el Uber en la noche no fue como tan cerca. Tuvimos que ir en Uber y se duró bastante. Sí. Y ya después de ahí salimos a almorzar, cenamos y fuimos a caminar por todos los restaurantes que estaban, no, por todos los bares, eran puros Sí, bares. bares y restaurantes. Ujú. ¿verdad? Como la calle. Y discos también. Y ahí estaba Como la Isabela, Cali. pues ya, ¿verdad? Más Ya- allá ya que de había Más acá. de allá, fiestón sí, ajá. Y la chica desmayada. Sí. Y a ver qué compramos en una droguería que había Aquí, ahí. aquí tengo todavía uno de Un esos sobre. del estómago. Sí, sí, sí. Así, porque digamos, allá no es como acá que digamos uno le dice una taxi, una Alka-Seltzer y le dan una, ¿no? Allá hay que comprar la caja, todo el asunto. Sí, sabía horripilante. Esa vara era como que te diera ganas de vomitar, como que te diera asco para vomitar, una vara rara. Yo no me tomé el segundo por eso. Cierto, entonces pegamos toda la caminada, pasamos por ese parque que es muy famoso en Medellín, ¿verdad? Donde, ay, es que como... Ah, bueno, antes de eso quería contar una experiencia No, muy decía Provenza extraña nada más. que me pasó ahí en el restaurante Karol G. Pero no, o sea, ¿Qué es, digamos, fue que... paranormal o No, qué? no, obvio que no. Que fue el dolor de estómago, ¿verdad? Que tenía indigestión. Entonces fui al baño a intentar vomitar, que es lo usual, ¿verdad? Por la empachada. Y entonces, bueno, como que sí, como que no, como que estaba más de allá que de acá. Y en un toque ya me dieron como ganas de vomitar. Entonces me volví. De hecho, mi mamá estaba conmigo ahí un toque. Y hice como vomitar, pero no vomité nada. Y o sea, no me salió nada. Y se me quitó el dolor de estómago. O sea, fue como si hubiese vomitado Ujú. y me hubiese liberado y no era raro. Y ya. Wow, y se sanó. Pero digamos, no fue que después me sentí al 100, pero se Ujú. me quitaron las náuseas Ujú. bastante, porque tenía un montón. Pero y se veía como blanca, como que estaba como fría, No, como de estaba bajonazo. descompuesta, y Ujú, además ya se exacto. acercaban las 10 de la noche, que es la hora oficial que digamos, Que no Isabela perdona, ya- apaga todos los motores. Sí, y vámonos. y no Los sé qué. Y payasos. unas caronas, no, ya me quiero ver. Y todos andábamos con esas caras de. Que nos queríamos "Wow". enfiestar y nada, Ay, sí, cero. Isabela apagando los payasones, no había quite. Ay, yo como buena madre, obvio. Obvio. Y ahí Pero fue iba a ir donde con mi entonces hija. nos fuimos a una esquina, a un bar, a sentarnos con No, con ese ellos. fue Eso otro fue otro día, día. fue Ah, otro ok. día. Entonces
Entonces de No, ahí ahí pedimos es- el taxi y nos Sí, fuimos. sí, porque Ok. Isabela estaba descompuesta. Yo me iba a ir con Isabela. Ustedes se quedaban, pero después vos no quisiste quedarte con... Y Sí, es que Luis Alejandro lo ese día fumiga salió uno Luis con José. con José. Sí, porque en realidad el trip estaba nosotras tres, mi hermano y un amigo de mi hermano. Entonces, pues mi hermano, pues como siempre, andaba más engavillado por allá que por acá. Y pues yo puedo ser muy alegre y muy todo, pero mi hermano a veces como que se pone medio serio y como que se le apagan los payasos. Entonces, me medio fumigó ahí como yo agarré la indirecta y la verdad es que yo, pues tampoco me gusta como molestar, si no, pues ni modo, allá enfiestarme en mi país será, no me voy a morir por eso. Sí. Entonces nos fumigamos las tres y ellos sí se quedaron. Fumigamos, dice. Bueno, yo ya estaba destinada a irme a quedar a dormir, ¿verdad? Y Sofía, como es, que le gusta quedarse y todo, a mí también, pero y ese día me iba con Isabela. Estaba preocupada porque estaba enferma, pero Sofía no quiso Y también quedarse. fue un poco ahuevado porque yo decía, el primer día Ujú, claro. ya Ya, sí, jodida. ajá, no disfrutando y sobre todo algo que habíamos esperado mucho, porque en serio, el tema de ir al restaurante Karol G era lo más esperado y todo, digamos. Pero bueno, gracias a Dios se recuperó, la noche la pasó bien, no la pasó mal y tuvimos una noche tranquila, dormimos riquísimo en esas camas con ese aire, ay, qué delicia. No, la verdad que la habitación estaba muy Sí, bonita. top, me gustó. Y el baño también. Y, 10 de 10. y nos llevaban el desayunito a la cama. Ah, sí, queridas. teníamos el desayuno incluido y todos los días cambiaba, Sí. pero no hacía falta frutita, yogur, o sea, bien Muy bien bueno el saludable. desayuno, sí. Y jugo de naranja y café, o sea, ponían los tres, si no me equivoco. Ajá. O sea, muy top. Jugo de naranja, café y yogur, o sea, Ujú. brutal. Sí, Demasiado la verdad rico. que sí, estuvo muy bueno el ¿cómo se llama? El El hotel. hotel. Ujú. Y no, y las muchachas que nos atendían, las recepcionistas. Ay, sí, también súper amables, muy súper. buenas. Ujú. Ujú. Bueno, día 2. ¿Qué pasó el día 2? Y ahí el City Tour, yo creo. Sí. Sí. Sí, Sí, porque el ok. último día fuimos allá al hueco. Ok. Entonces se viene el City Tour. Mi hermano contrató una agencia que de paso es muy buena, se las recomiendo. Se llama Maxi Tours. Pueden buscarlo en Instagram, me imagino que en Facebook también. Son espectaculares. Qué calidad de tours, porque bien armados, toda la logística, pasan a recogerte en el hotel, a tu hotel. Y bueno, ya tienen todo armado y mientras vas en el recorrido del bus van contándote historias, hay como un anfitrión, podría decirse. De yo no, un anfitrión, no, un guía. Ujú, exacto. Exacto. Ok, el primer lugar que fuimos del City Tour fue la Plaza Botero, me parece. Ajá, sí, porque Sí. vamos para la comuna, ajá. Bueno, primero no sé si ya nos habían pasado a desayunar, todavía no. O en ese no hubo yo desayuno. creo que no. Ah, ok. Entonces, ese no tenía el desayuno incluido, pasaron por nosotros, íbamos nosotros bueno, yo principalmente voy a contar cómo me sentía yo, me encantaba la mujer que iba explicándonos todo, la historia, hacia dónde íbamos, y bueno, es demasiado precioso uno como, estar en un bus, como sentirse seguro, porque no andas exponiéndote tal vez en un Uber o en transporte público, sino que andas en una excursión con mucha gente también. Entonces te dedicas a solamente observar por la ventana y ver la vida en otro país. Es demasiado maravilloso, amazing y bendecido. Y pues bueno, Total. la primer parada de parte del tour fue esa Plaza Botero, que es muy similar como la Plaza de la Cultura, algo así. Digamos, un parque con estatuas, se ve una iglesia Hasta muy las bonita. palomas están. Ujú. Exacto. Y vendían artesanía, entonces ahí me compré mi sombrero, Sombrero, obvio, ajá. colombiano, no podía faltar. Y creo que ahí nos compramos los llaveros. Ujú. Exacto, nos tomamos, o sea, obviamente nos pararon ahí para tomar fotos y pues conocer esa plaza, ¿verdad? Ya después de ahí, creo que ahí fueron 15 minutos, bien contadito, Sí, 15 sí, No, minutitos sí, como y para 20, arriba. como 20. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ángalaos. Porque pasó, ellos dijeron que uno tenía que... Ajá, que si se quedaba botado, tenía que con sus medios llegar a donde estuviera la siguiente parada del bus, pues. Y después de ahí, ya ahí sí arrancamos rumbo a la comuna. Y bueno, digamos, decirles que fue una calle como muy encuesta, ¿verdad? Y pues toda esa
vista y todo por mientras Impresionante. llegábamos. A mí, bueno, cuando llegamos a la comuna, a mí me hizo pensar en la reina del flow, en Charlie, en la Jamie, en el Juancho. Conectar tus sabes. Yo Se la yo recomiendo. estaba Vean la novela estresada. temporada 1 nada más. Solo la 1, sí. Sí, yo estaba estresadilla, pero ya después no. Y Ujú. el muchacho. Ya lo viste más Sí, no, turístico. ya el muchacho después ya nos bajamos Día del buena bus. nota. Estuvo un poco como de adrenalina cruzar la calle porque como son calles Muy muy angostitas, cerradas y ujú. ajá, muy angostas, y a cada rato pasaban motos Ujú. cuando tenía uno que estar ojo al Cristo para cruzar porque de ahí aparecían las motos de la nada, ¿verdad? Y entonces de ahí nada. Y pasaban con velocidad, Ajá. no era como que Sí, pasaban sí, despacito, sí. no, quítese que voy. Y vean, y eran unas grandes bajadas y unas grandes Sí, bien, subidas. muy Y yo no sé cómo inclinadas. hacían esa gente para andar en moto Sí, ahí, la verdad total, que peligroso. bien cargas, porque Ujú. yo seguro Y las estuviera... pantorrillas de esa gente, pero con esas cuestonas. Sí, realmente. Y de ahí pues llegamos, estábamos impresionados por las cuestas y por esas motos, ¿verdad? Que salían de la nada. Y ya luego nos pasaron con el guía que era de la Comuna 13, que nos iba a llevar todo el recorrido, un muchacho muy, muy buena gente, Sí, nos joven. compartió su experiencia, joven. Fue muy inspirador porque Me nos parecía un contó su compañero historia. de trabajo mío. Y no vas a decir a Ay, quién. no, es el Top gemelo, secret. el gemelo cuando era joven. Ajá. Y ya de ahí pues arrancamos todo lo que fue el recorrido. Pasamos por creo que fue el primer lugar que pasamos a una tienda que era como de neón. Ahí fue la primera, ¿verdad? Sí. Que habían esculturas increíbles. No, primero impresionantes. caminamos. Bueno, Ujú. nos reunieron como en una plaza Ujú. y después para para darnos las las instrucciones, ajá. Y después caminamos mucho. Y llegamos a ese primer lugar. Ajá. De las artesanías, pinturas, todo como de colores neón. de neón. Y con una vista espectacular. O sea, ahí fue una de las vistas más top porque se veía toda la ciudad de Medellín. Estuvimos ahí un cierto tiempo y ya de ahí nos pasamos. A las micheladas y luego los helados. Ujú. ¿Los helados de qué era? ¿De mango? O sea, Ajá, de ahí mango. como que yo creo que bajamos y Ujú. llegamos a esa parte donde... Donde es como muy donde- turística, que hay muchos puestitos. Ahí Ajá. fue donde estaban Sí. como las Ajá. micheladas. Ah, bueno, y y donde está las estaban las micheladas escaleras y habían eléctricas. las cervezas bautizadas. Y estaban las escaleras. Sí, eléctricas. Ajá, exacto. Entonces vimos la experiencia de las escaleras eléctricas. Nos tomamos unas micheladas deliciosas. Otras Em, cervezas ahí de originales, digamos, de ahí del... Creo que era como gallo, ¿no? Ajá. La de ellos. No, gallo me es allá acuerdo. en Guate. De ahí después bajamos a donde los muchachos que nos hicieron una presentación artística del rap. Era como un sí, rap. nos pusieron a poner palabras en una pizarra de todos los países que estábamos ahí, porque en el tour andaba gente de muchos países. Ujú. Entonces, Una frase típica. frase de cada país y después vieras qué carga. Hicieron una canción Ujú. Con todas las palabras. y todos los países. Ajá. Demasiado chido estuvo. Exacto. Muy bueno. Ya después de ahí hubo un momento donde nos volvieron a llevar a otra cancha. Que en esa cancha yo creo que ahí fue donde se grabaron escenas de ¿cómo se llama? Que nosotros nos fuimos a sentar y no había que sentarse, ¿se acuerdan? Que nos hicieron bajados. Ajá, sí. Que lo que teníamos que hacer era nada más pasarla, no subirnos a esas escaleras y alguien se empezó a subir y todos como buenos. Nos seguimos. Sí, exacto. Y ya después de ahí fue donde bajamos a ver la última presentación artística, que era como un baile. Y ahí fue donde nos tomamos unas ya cervezas, ya no micheladas, sino como cervezas y ya de ahí fue que terminó el tour, ¿verdad? No. Sí. Íbamos para el No, Ajá, el de la pero Comuna el de la 13. Comuna 13. Ya era como si uno quería quedarse más tiempo y ya era como parte. Después de eso fuimos al A lo del teleférico. y Ujú. al tren. Y al tren, primero Sí. al tren y luego al Ajá, teleférico. exacto. Ajá, exacto. Entonces nos llevaron al lugar donde se tomaba el tren. Obviamente ya todos nos montamos y como esa adrenalina que decía la muchacha, móntense de una vez porque si no, ¿verdad? Y todo el mundo frijoleado porque no era mentira que eso se abre y se cierra en un 2x3. Y bueno, en el tren y en el teleférico. Ujú. Porque el teleférico era de 6, era. Ajá. ajá. Ajá, sí, yo creo que sí. Sí, pero entonces en el tren, ¿qué sentiste?
¿Sentiste alguna adrenalina? Bueno, a mí me Claro. pareció O sea, yo muy siento que bonito. a Ay, comparación... con un montón de gente. Ay, no, Y tampoco decía- está. y Más lleno el de decía, aquí, no, el de mentira. Costa Rica. Sí, no ha El de viajado, ¿no es Costa cierto? Rica. Sálvese quien pueda, No. 20 segundos, dice, tienen que tirarse en 20 segundos. Y que si se tiraba en la parada X se quedaba botado. No, vieras, no, que Sí, qué miedo, exacto, qué Sí, estrés. Sí, la nos verdad. pusieron tensos, pero la verdad es que a comparación del tren de acá, era un poquito más Era rápido, rápido. Ujú. un poquito más rápido, pero Aunque tampoco no era se así sentía. como turbo, Ujú. o sea, turbo no era, pero era un poquito mejor. Y claramente, digamos, la estructura donde está es una parte plana, es una planicie. En cambio, y el de aquí pasa por Ochomo y toda la Va vara, subiendo, entonces da como claro. miedilla, ¿verdad? Pero no, ese es súper bien, la verdad. No daba miedo el tren, lo que pasa es que lo que nos metieron miedo, y claro, uno no conoce, ¿verdad? Era que los rótulos iban pasar las paradas rápido, ¿verdad? Y no sé qué, no se pueden bajar en esa, nos decía la guía de Central, y huepuchi, y pum, se encendían las paradillas, Ya abrían, y uno estaba preparado ya, 20 segundos se abre la puerta y se cierra no sé cuánto, y todo el mundo estresado. Yo creo que era como menos, como 10 segundos. Sí, yo ¿verdad? creo que sí, exacto. No, era- eran Y por 20. eso, ¿tú estás eran estresado 20. por eso? No, porque éramos bastantes. Y Ajá. era un molón de gente preparado para Empujado tirarse usted más por bien esa para- puerta. sí. vieras. Sí, fue la demasiado. verdad adrenalina. Y ya después de ahí nos dejaron como unas escaleritas y subimos Al ya para tomar el teleférico. Y bueno, yo principalmente que le tengo miedo a las alturas y a las cosas que se mueven, que están, o sea, que están en la nada moviéndose. Y vienen esas bichas, ¿verdad? Las cajitas, donde nos Las toca cabinas. montarnos, ajá, las cabinas. Y pues bueno, era un todo un desmadre porque tenía que ser Brinquen, tenía que ser la cantidad de personas específicas. Entonces, pues bueno, nos tocó con otras personas que no andaban en el tour. Y bueno, nos montamos, ¿verdad? Con adrenalina y todo, con la sangre de Cristo, todo. ¿Y qué sentiste? Y bueno, para mí fue impresionante el nivel de altura a la que uno estaba. Y pues yo me imaginaba como en los juegos cuando uno está chiquito, porque yo tampoco soy de montarme en esos juegos. Pero habían juegos, por ejemplo, en los del McDonald's, que se acuerdan que tenían una parte que era como de tela, que uno pasaba y se movía horrible. Pues yo Ajá, me sí, imaginaba sí. que así se iba a sentir pues la cabina, porque solo está sostenida de arriba. Y realmente no, muy estable. Sí, O sea, no se sentía- No movía como feo ni Ujú. nada, o sea... Pero la altura sí era impresionante. O sea, estabas arribísima. O sea, era demasiado brutal. Le caías en el chante. Ay, no, hombre. Yo la verdad sí estuve tensa. Sí, Sí, ¿verdad? yo mi también hermanita. estaba calladita yo. Claro. Pues no, no parecía, y lo peor, no parecía. y lo peor no era pero fue eso. porque la otra gente empezó a hablar con Ajá, nosotros. ajá, si no, como no. para apaciguar. Todos íbamos ahí nerviosos. Cagadísimos, sí. sí. Yo No, no, no. quería decir eso, pero sí, todos íbamos nerviosos. Y en pronto hubo un momento de silencio. Ujú, Y ya, crítico, ajá, sí. crítico. Y ya después empezamos a hablar con la otra gente, que era una pareja que andaba ahí también de tour. Pero díganme ustedes si no les pareció, bueno, a mí, ¿qué sintieron ustedes? Porque la primera impresión de mi recuerdo es donde va saliendo la cabina del cuestión y se ve allá una gran cuestiona que es el teleférico, digamos, el cable. Sí, que- donde llega al puro final, ajá, donde que, da la vuelta. que se veía una inclinación muy brutal y que a donde daba la vuelta se veía Sí, la rarísimo. bajada Sí. también. Ajá, ¿cómo sería la bajada? Yo, digamos, pensé que se iba a sentir rico, Ah, digamos, así como en Como el el avión, vacío, ¿verdad? ajá. Pero no se sintió nada. No, nada, se los juro. Sí, Increíble. la sensación bastante Increíble. bien, pero... Y lo digamos, controlamos bien. Sí, yo Sí, al sí menos... daba Y ahí después miedo, se le digamos, pasó. que eso se cayera y le cayera en una Ujú. casa a alguien, digamos, sí. La verdad que sí. Preocupado Porque, por... Bueno, por lo menos daba esa sensación y uno veía los techos de las personas y yo, ay, no. Pero, o sea, la actividad como tal es impresionante, o sea, es magnífica, majestuosa, pero Si fuera cortita sería mejor, pero voy a puchar. Bueno, majestuosa no, pero sí es digamos, larga, es sí larga. Digamos, uno que no tiene ese tipo de transporte aquí, pues a uno, digamos, no es que le impresiona, ratito pero sí, es, una vez es sí. diferente, digamos. Todos por los decirlo días así. ni quiera Dios andar con el Jesús en la boca cada vez. No, y lo peor es que van pasando las cabinillas y se abre la puertilla y tírese, y un estrés, y no. Sí, porque como que están programadas a cierto tiempo y va como en cadena. Va dando digamos. vuelta, va dando Ujú. vuelta.
Sí, porque es como seguro es el cable que las lleva, ¿verdad? Hay una trae. persona en silla de ruedas que ahí está. Ay, no. No puede usarlo. Que a medio camino. Y Ay, después no, que qué también brutal. era un tema con el tiquete, ¿te acuerdas? Que uno iba, antes de meterse el teleférico, si pasabas, tenías que meterte en la cajita, si no te podías devolver, algo así. No me acuerdo bien. Ujú. Ajá, ese tiquete. Pero fue buenísimo, fue una actividad muy bonita, la gozamos. Esa fue también una de las actividades de adrenalina muy brutales. Pero Sí, vean, sí, o sí, sea, estuvo buena, sí, la verdad que sí. Pero al final fue bonito porque pudimos vencer los miedos y nos dimos cuenta que todas esas creencias limitantes que teníamos ante el miedo, pues ya cuando estábamos ahí montados, no se sentía feo, no se sentía vacío, no se sentía velocidad, no se sentía inestabilidad. Y fue bonito, pero sí confesamos que el hecho de haber ido hablando con otras personas que no conocíamos y que nos contaban sus experiencias, también como que no le permitió a uno como que se desarrollara tanto el miedo, ¿verdad? También, eso fue un factor que nos benefició. Luego ya llegamos, terminamos el teleférico y de ahí nos fuimos a... Ya, y no, a Calabaza, a tomar el bus. No, Sí, fuimos sí, a yo creo que almorzar, ahí fuimos a almorzar. Ese mismo día nos Ese- fuimos a lo del el parque de los pies descalzos. Yo creo Sí, que después de sí, eso sí. fuimos a Ajá, Sí, la hora de y Shakira, nos algo decían así. que no era de Shakira, que ajá. no Que era no de era, Shakira. Ajá, fuimos a un parque de los pies descalzos, que en realidad se llama pies descalzos, y no por lo de Shakira, sino por que la gente, es una temática como muy naturalista, como muy Para ir a ecológica. sentir las texturas, Ajá. digamos, del medio ambiente. Ajá, Porque exactamente. había una zona donde uno O se sea, podía y mojar Sofía los pies. con muchas ganas de meter las patas en esa tierra que quién sabe qué ha pasado Sí. por ahí. Y Sofía, Así, Ay, era yo unas estaba feliz, piedras, contacto unas a tierra, era sucísima, arena sucísima. normal, digamos. Arena Ay, no, sucia. esta gente apagadísima, vea, esta gente me Quítese los convence zapatos, yo no de me voy a quitar nada para momiecillas. empolvarme Yo los pies. tampoco. Yo sí, yo estaba Y feliz. después algo de Y que había Sofía que abrazar el árbol de corcho y que yo no sé qué. Ay, no. Ajá, Yo es fui al cierto. único lugar donde me relajé fue un bosquecito que había ahí. Ajá, es cierto, había un bosquecito muy De bonito. bambú era. Y de ahí había como una parte con agua, ¿verdad? Que la gente Sí, se metía a sí, los la pies. gente Esa que sí tenía no, calor. no, Entonces, ujú. bueno, era como para los huilillas, la verdad. Ajá, exactamente. Y de ahí Sí, fue un fuimos al poquito pueblito boring. Paisa. Y andaban con perros, entonces No. se cagaban. Sí. Bueno, para- Bueno. ¿No fue ahí? No. Ajá, ¿de qué? Al El pueblito pueblito Paisa. Paisa. Después de No, eso fue en Guatapé. Sí, fuimos al pueblito Ajá, Paisa. ¿verdad que sí? A Bueno, uno. rindió, Ujú. estuvo brutal ese Sí, después de... Y ahí fue donde cerró el tour, Ajá, en ese sí, último ya fue pueblito el Paisa. último. Sí, Que pero fue entonces pequeñito. antes fuimos a almorzar. Después de la Ajá. Comuna 13. Ajá, Ah, exacto. que fue un local por donde a la par compramos lo del tequila y... No, que nos regalaron un shot de tequila. Ajá. Ajá. Sí, Hicimos fue el en ese. video y todo Ajá. eso. Pero no era aguardiente. Sí, aguardiente, sí, Aguardiente. tienes razón. Sí. Sí, entonces el almuerzo súper bien, ya iba incluido en la tarifa del tour, también muy delicioso, muy No, rico. pero vieras Barato, que baratas. barato. No, Barato, vean, es una sí. cosa increíble. O sea, Para- aquí para todo lo que ni hicimos. siquiera para ir de aquí a, no sé, Sí. a... A Limón. No, ni Fueron siquiera para ir demasiados de lugares. Cartago a San José en Uber. Ujú, Una hora así. ujú. No, viera. Demasiadas Súper actividades, barato. demasiadas, o sea, extremo, o sea, fue, pero así, Y extremo. rindieron el tiempo, por eso nos traían justo. 20, 10 aquí, 15 aquí, ni un minuto más. O sea, y obviamente eso es parte estratégico para poder llegar a varios lugares, porque las distancias, pues sí, son significativas. Y de eso depende cómo se organicen, porque en el cuestión de los pies descalzos fueron como 25 minutos, media hora, y vamos, siga. Sí, era para que estuviéramos un ratito sentados y vámonos. Ajá, exacto. Y Pero cerramos no. entonces en el pueblito Paisa. El Muy pueblito bonito, Paisa que estaba muy lindo como- arriba en una como una en- cuestita. en una montañita. Ajá. Muy espectacular, fotos, las decoraciones. Ahí Luis se comió Ahí algo de tomamos queso, ¿verdad? café. El café. Ajá. Y una Y algo. cosa como un churro era, no sé qué era. Algo así, pero Como tiene un nombre, no me acuerdo. Sí, cómo. Ah, no me acuerdo. Que era como con leche era, condensada. ajá, sí, una eran cosa así. dulces. Ujú. Ajá, pero no, ahorita habría que preguntarle a Luis. Pero Ujú. Sí, es que no me acuerdo el nombre yo también, pero era como una golosina rica. Ajá. Y ahí había Era música, como ¿verdad? palomitas con leche condensada, nada que ver. No, No, pero no sí me acuerdo. compramos palomitas. Ajá, también. Sí. Unas que en un conito. Ajá. Ajá. Ah, pero Saladas. eran solas, ajá. Ujú. Sí, había música en vivo, como gente con Y unas tambores cafeterías y así cosas. pequeñitas, pero olía riquísimo. Ujú. y No, había espectacular. Ujú.
Y ahí ya pues ya terminó el tour y ya nos fueron a dejar pues a los lugares respectivos, agotadísimos, pero con el corazón, vean, o sea, simplemente mágico. O sea, todos esos lugares es impresionante. Y lo que se alegra mi corazón al recordarlos, porque de verdad fueron lugares brutales. En la noche llegamos al hotel. Yo creo que fuimos a hacer un par de compras porque pasábamos en el Unicentro a cada rato cuando se nos acababan los dólares. Sí, y ese todo. era el barrio de nosotros, el Unicentro. Sí, total. Y en la noche Se que nos acababan los Yo creo que esa Los noche fue el pesos. día que fuimos como a la esquina, o que fuimos como a esa calle donde a era los otros 87, la 87. Ajá. Creo que fue ese día. Sí. Sí, yo me sentía devastada y que ustedes querían continuar. Ajá, sí, como que fuimos al 87 porque habían muchas comidas, lugares de Ajá. comidas ricas. Ajá. Y bueno, también como habían siempre, bares también, ajá. como en Provenza. Pero nos habían dicho No que, tantísimo, que pero también menos, ahí un era, poquito más. digamos, duraba 24/7 ahí la fiesta. Ujú. Y sí. Y estuvimos en un costó al bar. principio para decidirnos, que nos metimos a aquel lugar que mi mamá estaba arrebatada, Ajá, ¿se acuerdan? Era una señora que tuvimos que Ajá. pagar con efectivo. Ajá. Ay, no, es que vieras, o sea, hello. Bueno, están todos los restaurantes lindos y las cosas. Y yo sé que hay que ahorrar y todo, ¿verdad? Pero, o sea, era como que se hubiera metido uno a la última soda que había aquí. Digamos. Y yo, estresada, y no vendían licor. Y la idea que habíamos ido al 87 era para tomar, ¿verdad? Y no. Bueno, no esa había era la nada ahí. expectativa de mi mamá. Sí. Error. No, yo estaba con Mi una mamá cara de creía que era terror. un viaje de proyecto X de descontrol. Ay, Dios. Entonces se le apagaron los payasos y como ella, claro, como yo les dije, había Ya estaba conflicto en este entorotada. viaje, estaba, y ella cuando se emociona y no, bueno, si ya en su modo normalidad pierde el control, ella se enfurece ahora en otro país, con todas las ganas de ella de disfrutar a su manera, obviamente, pero es que se va al El extremo. diablo repartiendo Se pone escapularios. intensa y entonces, claro, cuando nadie le da mucha pelota de las cosas pipiris nice que a ella le cuadran, entonces la mujer se ponía como King Kong, furiosa, furiosa, mi mamá, brutal. Y desde siempre pues ha sido complicado decidir de ahí porque tiene que ser un lugar donde vendan pollo porque yo solo como pollo y así mi mamá Y mi hace hermano ya está carne. obstinadito porque Sí, decía, es que estas también mujeres son Alejandro andaba dolores. igual que yo, ¿verdad? Queríamos en otra cosa, ¿verdad? Y no vendían nada y no. Sí, fue raro, la verdad, o sea, no fue como que, bueno, no fue Y todos difícil. estábamos comiendo bravos, comimos Ujú. bravos todos. Ajá. Y había que compartir una comida porque era para varios. Ujú, Y exacto. estábamos enojados. Pero no, ya después. Ya como ya después siempre. pasó el drama. Exacto. Ya Primer después drama anduvimos caminando del por día, ahí del viaje. y nos Ya fuimos ese a era el una segundo, cantina. El primero fue el tuyo de la enfermedad. Ajá, sí. exacto. Ya después de ahí nos fuimos a la cantina que estaba como en la esquina, ahí se estaban poniendo alegre la situación y mi hermano y el amigo pedían Botella, botellonas. botella, ¿verdad? De Shot, ron, de botella. Ah, botellonas, Una botellonas. botella de ron y yo hasta que se me hacían los ojos así. ¿Verdad? Pero Mi mamá ellos andaban en deseando. el mood de ellos, digamos. La verdad es que ellos nunca nos hicieron sentir parte de la fiesta. Era como, bueno, ya váyanse a dormir. No, a mí me invitaron a un traguito de consolación. Pero Exacto. ya después Fumigada, ya me puse loca fumigar. y pedí una también. Sí, pero no, al final nos quedamos cierto tiempo y ya como a las 12, después, ajá. ¿verdad? Como a las 12. No, como a la sí. 1 nos fuimos. A la 1. Bueno, Ujú. Ya nos fuimos, gracias a Dios. Haciendo Isabela nos resistencia. colaboró. Isabela Ajá. extendiendo Pero hay el que darle un fuerte tiempo. aplauso porque nos colaboró. En otra ocasión, bueno, ¿verdad? Isabela paga los payasos a las 10 y es a las 10 y chao. Bueno, y Se queda- debo, Ah, y debo nos confesar, amaneció, nos debo amaneció. confesar que no apagué los payasos tan rápido porque, o sea, estamos en otro país. Si fuera aquí, me largo insofacta, pero no. No me importa Yo nada. nada más le pelaba los ojos a Isabela. Ah, y ahí fue donde ella dijo al principio que, no, yo me voy. Que ella se iba a ir quería sola, ir arrebatada. según ella estaba aquí Ay, no, aquí que en el Isabela. barrio que iba a coger taxi. Sí, ¿verdad? fíjate, ay, no. Pero bueno, al final nos fuimos, todo bien, llegamos a dormir. Día 3, nos levantamos, nos tocaba el tour de Ah, Guatapé. bueno, pero ese día No, cuando ese llegamos, día nos hubo enfiestamos suspenso. porque Hubo no suspenso. íbamos para otro lugar, Santa Fe era que se llamaba, ¿o ¿cómo era que se llamaba? No, el ese otro Santa lugar? Fe no fuimos. Pero, o Por sea, eso, pero íbamos después, para ese cuando lugar y no llegamos- nos levantamos. Pero esperad, digamos. Y Alejandro lo que canceló yo- el tour.
Sí, espérate. Ajá. ¿Qué? Ya va a haber drama. ¿Qué? Que cuando llegamos pasó lo del viejo aquel de la puerta, acordate. Que íbamos, o sea, que nos bajamos del Uber, caminamos y como esa calle es desolada, Que venía con mae nosotros. y Ajá. y la Sí, doña- como que venía. Ajá, contá vos que fuiste testigo Bueno, de más o eso. menos ya se me está como olvidando, pero digamos, la cuestión fue Eso. como que nos bajamos y el hombre estaba como extraño fuera del hotel y como que, o sea, fue como todo tan Sofía por no hora y dejó de ver. ¿Dónde iba? yo analicé, sí, exacto, esta gente, como siempre, en otro planeta, pues yo viendo toda CSI, ¿verdad? Siempre ojo al Cristo. Y la cosa es que yo veo que el hombre como que se acerca raro, hace, y como que cambia la trayectoria, y donde Ajá. ya nos ve que vamos más lento, que vamos a ese lugar, el hombre se acerca, y justo cuando Como que nosotros dobla. entramos, la muchacha se vino de una vez a la puerta y la trancó. Y el hombre como que se acercó y se devolvió. Porque esas puertas quedan como abiertas. Entonces la muchacha... Sin tranca. Ajá, entonces la muchacha No, pum, la pero trancó. vieras, era de vidrio la puerta. Sí, Y un digamos, zombie ahí. Nosotras nos bajamos, caminamos, pero como eso que vos te bajes y que alguien se acerca, como que va hacia donde vos. Pero digamos, fue así, la muchacha nos abre, pum, pum, entramos y fuera, cerró y el hombre quedó afuera, como si ya el hombre también iba a Ya entrar. tenía la intención, exacto, total. O sea, fue por Estuvo un pellizquito. heavy desacostados. Con Brutal. Jesús en la Oleadas. boca. Total. Sí, no, Dale. y miedosa, lo peor, Ujú, eso es lo peor. exacto. No, Mira, estaba a mi pasando mamá se le nada. bajó el cuadro ahí. Total. Y bueno, entonces ahora sí, el día 3, porque esa también historia estuvo de Ese día fue adrenalina. el que no fuimos al tour. Fue ese día. No Y entonces, ¿qué creo. hicimos el otro día? No De ahí fuimos tuvimos a que ir a Guatapé. Guatapé. Que lo hiciera dormidísimo porque él había salido con José. Que iba con la gorrilla Pero ¿cuál y- fue entonces el día que ellos se fueron para la logia? Ese día. Después de ahí se fueron a la logia. De esa Sí, esquina ellos se quedaron ahí, nosotros nos fuimos. y se fueron a la logia. Ah, ok. Yo creo que ellos se quedaron ahí, llegaron al hotel, Ujú. se cambiaron y se fueron. Ujú. a la logia. Ajá. Se cambiaron porque Mi ellos no se hermano y el quedaron. amigo, mis respetos, sí se enfiestaron buenísimo, se fueron a un club súper chiva de música, descontrol, demasiado, unas mujeres en tanga y todo, estuvo bien bueno, la verdad. Sí, yo le dije a Sofía, anda, no me quiso ir para. No, es que mi hermano, como les digo, o sea, mi hermano estaba como Iba en repelente. otro off. mood. Exacto. Entonces, uno no va a insistir, uno no va a donde no quieren que uno No esté. hay que amagar, no hay que Exacto. amagar. Nadie sabe qué es eso, Exactamente. Maga. No Hay que cansar. Exacto, obstinar o fastidiar. Ay, Sinónimos. Andamos en viajes al lado. Pues sí, la verdad Pues que sí, sí. pero vos conoces a tu hijito. Exacto, Diosito. No, y andar uno ahí luego. No. Bueno, entonces al otro día no teníamos el tour de Santa Fe, ¿cómo fue? No, Guatapé. Santa Fe lo Sí, cancelamos. Sí, Y nos fuimos al de Guatapé, Ajá. que era un poco más tarde. sí, como a las 8. No, ese era temprano. Pero A no las tanto 6. como el de Santa Fe, yo creo que Era más temprano. El Santa Fe pasaban a las 7, en este pasaban a las 8. Pero no fuimos a Santa Fe, ese fue el que cancelamos. Ujú. Que sí. Y que fuimos a Guatapé. Solo Sí, fuimos a Guatapé. Guatapé. Fuimos, Sí. fuimos a Guatapé y después fuimos a la vara de Pablo Escobar y la laguna y eso. Eso fue uno nada más. Ujú. Que fuimos a comer. Sí, por eso, o sea, Pero no es Santa Fe porque dicen Santa Fe. que Era no otro fuimos, lugar, que lo ¿cómo se cancelamos. llama? Sí. Sí, pero el Santa Fe fue el último día. Ya. Sí, está bien, fue el último. Ay, Dios. Bueno, Es que no entonces entienden, ¿no? resulta, no, es que estás perdida. Resulta que Igual de nos ahí- fuimos de tour, ¿verdad? Ajá. Nosotros no sabíamos dónde era Guatapé, pero ahí exacto, ahí vamos de pata caliente mientras pasaban por nosotros, todo bien. Fresquitos como lechuguita pasaron, iniciamos el viaje muy bonito igual, la verdad es que sí, era como en la montaña, como alejado de la ciudad, muy bonito, muy lleno de naturaleza, como Guanacaste, o sea, espectacular por todos lados, llenos de árboles. Ahí fue donde nos pasaron a desayunar a un gran como... Sí. Que yo compré el suéter, que era una tienda de souvenirs grande. Ese como una parada, digamos, unos restaurantes para que paren los buses turísticos y al Ujú. frente había un vivero muy bonito todo, la verdad sí se veía como, Muy era nice. como frío, Ujú, era como frío esa zona, ujú. nada que ver con Guanacaste, pero sí, era como frío. O Como... sea, pero se refería como a la vegetación. Ah, Ujú, ok, mamá. ok. Sí, pero allá en Guatapé, porque ahí donde pasamos a desayunar, ¿no?
Sí, de camino a ese lugar, todas las calles Era tenían como una un montón de montaña. árboles. Sí, era una Decía, montaña. a eso sí. me refiero. Bueno. Y después... Y ah, bueno, y ahí comimos un desayuno un poco más parecido al de Costa Rica, porque nos dieron huevito, ¿con qué era más? No me Con acuerdo. plátano maduro, Ajá. y no había gallo pinto, ¿no? Tortilla. Tortilla y otra cosa más, no me acuerdo. Ay, no Y me era acuerdo. como chorizo o salchichón, algo así. Ujú. Sí, el chorizo de Isabela, Que no. sí, No, a mí lo que me empachó fue... el chorizo. Sí. La bandeja paisa. Sí, El el chicharrón, chorizo. fue el Ah, chicharrón. chicharrón. Ajá. Bueno, estuvimos ahí, hicimos la parada igual con tiempo. Y bueno, seguimos y ya nos llegamos, pues el viaje sí fue larguillo, ¿verdad? Como de varias horas. Como 3. Sí, como Ujú. 3. Y ya después nos explicaron, pasamos a la ciudad del Peñón, del Peñol, más bien es que se llama la ciudad. Y ya llegamos como a la cuesta donde está la piedra y todo. Y bueno, Impresionante. ajá, impresionante. esa es la palabra, impresionante. Eso sí es impresionante, eso sí, la Sí. verdad, porque supuestamente es una roca que emergió del suelo por un movimiento ahí de capas tectónicas y de ahí Eso, mi emergió del suelo, madre. ¿verdad? Entonces, Conocedora. y la verdad que sí, muy impresionante, demasiado gigante. Y la verdad es que no, y o sea, espectacular ver, o sea, toda la infraestructura, la piedra, las escaleritas, todo como el diseño, pero, digamos, uno desde abajo no se veía tan alto, o sea, se veía alto, pero no tan alto. Pero cuando uno empieza a subir esa vara, no sé, o sea, es Sí, un no, efecto y después óptico, nos ¿será? decían 20 subiendo, 20 arriba y 20 bajando, Ajá. se quedan botados. Hijo de Vieran puta, y ustedes, uno decía, claro. ¿cómo voy a subir esa vara? Bueno, 600 y Fue restas, tenso. ¿cuántas gradas eran? No, 600. como 700. Ah, 700. Por ahí. O yo creo que hasta 800. No, Pues hubiera no. tenido no, como 600, Sí, casi sí, 700. Ujú. Impresionante. Entonces pagamos bueno, pasamos por ahí, vimos habían baños, habían tienditas. Ay, mi mamá estaba que quería hacer un cambio ahí, la fila y todo, y que Ajá. le íbamos a Ah, pero subir. eso era en la vuelta. Sí, ¿Eso creo que fue la verdad? vuelta. Ah, Y entonces ya pagamos la entrada y bueno, ¿verdad? Nos encomendamos con Dios, todos con ganas. Y Y bueno, empezamos a subir. Ujú. Voy a contar yo mi experiencia porque nosotros nos separamos. Al final yo las dejé botadas. Yo de irme Desde valiente luego, con mi estaba hermano. ahora. Me fui con mi hermano y con el amigo de Valientes. Oigan, y ya no sé, como Subieron en la como grada 17 minutos 400, como en la grada Como en 400, 15, como en 15 subieron. me empezó a dar vértigo, que es lo que yo les digo que a mí me da miedo las alturas. Y entonces me empiezo a agarrar, como a hacerme los ataques de pánico que me dan. Y empiezo a sentir un sofoque y empiezo a sentir la altura y empiezo a sentirme como unos delirios que yo siento cuando me agarran los ataques de pánico. Y mi hermano, pues, como que se estresó, estaba estresado, como seguro había dormido mal y todo. Y pues, como que me regañó y se jaló y me dejó botada ahí. Entonces, yo a lo que me enfrenté era como a la lucha de mi propia mente y a entender que estaba sola ahí. O sea, que yo tenía que subir a como era el lugar porque, estaba con un montón de desconocidos alrededor mío. Porque la gente seguía subiendo y eran cantidades de personas. Entonces yo que siempre soy muy poco... Survivor, exacto, mentes criminales. Yo dije, más si yo me quedo aquí muy mal puesta, de uno no sabe, te agarran y te llevan, te raptan. No sé, yo siempre imaginándome los o peores te tiran escenarios. Yo no sé. Pero para pasar, porque no para otra cosa. Exacto, entonces, bueno, fue una lucha mental, me enfrenté, vean, les digo, o sea, fue el trabajo más mental fuerte que me he enfrentado, donde entonces yo dije, no, aquí exponiendo, no sé cómo putas, pero yo voy, y yo agarré a mi propio cuerpo colapsado y me lo eché al hombro en mi mente y empezamos a subir, oigan, y ya como cuando faltaban como unas 50 gradas, como llevaba entre miedo y iba poniéndole como más rápido por el miedo para ya llegar arriba, las piernas me empezaron como a temblar, como que ya los músculos, como seguro de tanto el esfuerzo, y obviamente es que son muchas escaleras y es muy inclinado, y si vas con miedo y si vas haciéndolo muy rápido te agotas, se te va el aire, pero a mí el aire no fue, sino fue como el dolor de piernas, me temblaban. Y pues ya cuando llegué arriba, pues ya se pasó. Sí, no. Bueno, en nuestro caso yo soy con mi mamá, pero yo decía, no, hombre. Nosotras íbamos al suave. Ajá, pero yo después en un toque le dije a mi mamá, no, hombre, no creo, no nos va a dar chance de subir.
en 20 yo no subo esto. O sea, es demasiado. Ya, no seas pendeja, vamos, que no sé qué. Y yo, no, mamá, es que no me da las cuentas. O sea, Como a las 200 escaleras nos detuvimos a pensar, hijo de puta, y cuando volvemos a ver para abajo, porque cuando uno va subiendo, pues obviamente va viendo hacia arriba las escaleras que le faltan. Pero cuando volvimos a ver para abajo, vimos la vara El altísimo, precipicio. ajá. Y le digo, Yo me no, hombre, mareé un Isabela, toque. le digo, la vara aquí es subiendo. Y póngale nitro, y íbamos las Pero dos. qué horrible cuando ya están las últimas escaleras. Sí. Pero vieras que vacilón porque parecíamos monillas, la gente pasaba y las dos agarradas de la baranda Sí, de la total. escalera y íbamos juntas Como si se pura estuvieran monilla, cayendo. sí, exacto. Es que la vara está Da muy mareos, inclinada. da Muy mareos. inclinado, Y, sí, y la verdad. digamos, y yo trataba de agarrarme las barandas, pero de las como Un día internas. anduvimos de porque- 4 ahí, Ajá, Isabela y yo. sí, porque las de la orilla me daban como mareo, o sea, me daban como vértigo. Y eso que yo no padezco eso, pero es que esa vara es muy alta. Y después yo pensaba, bueno, si esta escalera Y se la gente cae pasaba y se y reía de todo. nosotros, o sea, le hacíamos como gracia, porque seguramente me imagino que parecíamos monillas subiendo. Vieras qué pacho, pero lo logramos. Exacto. Total, mi mamá Lucharon era la contra el no motivadora, fue porque eso, la vamos, coach. vamos, sí, ya casi llegamos, vamos por la tal, no sé qué, y yo, sí, esto, no. Ay, no, dichosos Ahí era ustedes. mejor ni contar, pero uno veía los numerones en abajo. En las escaleras sí estaban pintados. Sí, y bueno, ahí lo logramos. Y ya cuando contra- llegamos, todos nos encontramos allá arriba, nos tomamos unas micheladitas. Uno ahí llega como sin para... aire arriba, totalmente, Sí. pero de ahí nosotros que llegamos y los que pensamos, Sofía, que tenía miedo, estaba sentada con una michela. Sí, ya y la después se verdad me que nos quitó. estaban esperando con una michela. Ya después se me quitó y todo bien y ya. Y lo más espectacular arriba, digamos, estando ya ahí más tranquilos, la vista impresionante porque se veía ese lago artificial que ellos nos explicaban que es un lago Sí, artificial. es como el Arenal, digamos, algo así, una represa hidroeléctrica. Súper espectacular. Luego subimos a la parte más alta, que es como una cabinita, como una... Así como un castillito. Ajá. Fuimos y estábamos en lo más alto de la yo ahí piedra. pensaba, si viene un terremoto aquí, valemos nada. Ah, sí, y veíamos a la gente en helicóptero porque los que no les gustaba subir podían pagar un tour en helicóptero ajá, y es pasaba el cierto. helicóptero y nosotros adiós como tatú. Es cierto. Qué Igual bien. nos tomamos fotos todo muy rápido porque teníamos el tiempo contado. Había ¿verdad? que Para bajar no- en 20 nos igual. alcanzara, ajá. Y la bajada, les cuento, fue desgastante. O sea, Sí, las sí, piernas. fue peor la bajada que la subida. Uf, pero lo que me gustó, debo decirles, es como el diseño del ingreso y la salida, porque de la subida solo hay como una vía, hay unas gradas destinadas, que son las que van por fuera, pero para bajar son unas gradas que vienen por dentro de la piedra, entonces uno nunca choca con alguien que vaya subiendo y uno para abajo, entonces Sí. así se evitan como accidentes o así. Sí, la verdad que sí, estaban bien hechas, pero yo, mierda, y bajaba un agua como en medio de las escaleras, Ajá. y yo decía, mierda, esta hora moja, pues se ve cuánta gente subiendo, qué miedo, y esa vez que nosotros fuimos, Como que estaba lloraba la vacío piedra. supuestamente, porque dicen que ha habido más gente todavía, Ujú. y entonces imagínate, no me imaginaba yo algo así full, Sí, Y- porque sí había bastante gente. y las escaleras bastante angostas, Sí, tras de eso, qué estrés. Y se acuerdan también después de ahí, porque fue realmente muy rápido, o sea, fue un tour de adrenalina, de ejercicio, pero fast, o Sí, sea, sí, sí, sí. suba, Eso estéte es arriba, para tantear a baje. ver si está el corazón, porque de hecho le decían a uno, si Sí. usted padece el corazón, mejor ni suba. Ajá. Si padece las rodillas, no suba. Ah, yo no sé cómo lo logré, gracias a Sí. Dios. Ujú. Lo logré. Y ya después de ahí, ¿se acuerdan? No sé si fue antes de llegar ahí a la piedra o fue después, como a un pueblito que fuimos, que había un gran parqueo que dejaron los buses como afuera. Sí, el pueblo de Guatapé. sí. Ajá, y que anduvimos por ahí Sí, caminando eso un fue poquito. después. Igual, que era como de colores, colorido, Ajá. pintado, las calles muy bonitas. Estaban las casas de Zócalo. Ajá, exacto. Y ahí entramos, había mucha ropa y tienditas con bisutería, nos pegamos el tourcillo por ahí. Y ya de ahí nos fuimos al tour de lancha, ¿verdad? Ujú. Del lago, que pasamos Ajá. por la casa del futbolista ese, el James Rodríguez. El barco Basilón, la lanchilla Basilón, era como de 2 pisos. si Sí, no me nos equivoco. pusieron buena música, Ujú. podíamos
tomar bebidas. Ujú. No, Pero, estuvo bonito. Sí, la verdad que sí estuvo de calidad y después de ahí nos llevaron A otro pueblito país. pueblito, sí, del También. Peñol, Ujú. que era como uno reconstruido donde estaba como el antiguo Peñol, algo así. Ajá. Pero ese era como más chiquitito, ¿verdad? Sí. Fue al de Era las como más sombrillas. comercial Al también. de las que fuimos a las Ese es en sombrillas. el puro pueblo del Peñol. El más largo. Ajá. Todo ese fue ese que fuimos. Ujú. Ajá. A ese de las sombrillas. Ujú. Espectacular. Ese primero fue el mejor. El último fue como más paquetillo, como muy chiquitillo, ¿verdad? Ujú, Era una réplica. una Ahí esas réplica. fotos yo no las tengo. Sí. Y entonces, pues, estuvo bastante espectacular todo lo que vimos, fotos por todos lados, la Estaba más verdad. delgada, no me doy vergüenza ajena ya. Y pues bueno, ese fue como todo el tour. Ya después de ahí no pasamos por ningún otro lugar. No. A almorzar. A almorzar, nos Y llevaron ya a almorzar para la casi casa. desmayados. Sí. Ujú, sí, sí, ya sí. fue como a lo último, como a las 3, ¿verdad? No, casi, no, sí No, como fuimos a casi las como llamas. las 5. Primero fuimos a almorzar y después fuimos a Ay, las llamas. sí, ya eso fue lo último, Ajá. cierto, las llamitas. Eso fue a las Ay, no, 4:13. ¿cómo es el Alto de Chocho? Sí. Algo así. Ujú. Ujú. Espectacular, las llamas, fue demasiado divertido, lo correteaban a uno por las zanahorias, adrenalina, fue divertido. Mi mamá Yo se me encontró encontré unas unos amigas. compañeros de trabajo que Ajá. andaban, digamos, no andaban con nosotros, sino que me los encontré, estaban poniendo una canción de tapón y todo, que ticos y no sé qué, Ajá, y se ajá, tenía es un cierto. escándalo, pero estaba plagado de ticos ahí, Es estuvo cierto, buenísimo. Es cierto. Y me encontré esos compañeros. Yo casi ni vi las llamas por estar buscando a los compañeros que los había visto ahí. Que los quería saludar. Ajá. Ay, no, pero demasiado linda la experiencia con las llamas, el lugar. Y obviamente ese tour agotador Contá físicamente. qué le pasó a Luis Alejandro con la llama. Que lo atacó la llama, o sea, la llama lo No, la llama no lo persiguió atacó. con... Sí, lo andaba persiguiendo, pero Pero era por ensaña- otra cosa. ¿Por qué? Por la zanahoria. Ujú, ujú. Pero no la atacó, es que ellas comían. Sí, o sea, lo andaba correteando. Y mi pobre hermano asustado pidiendo ayuda. ¡Sofi, Sofi! Que la auxiliara y a como pudo, pues ya la llama se expandó. Pero es que se ensiñaban y como había gente que las mordían y Esas no así, las tengo yo, dijo a uno Sofía. le daba miedillo. Hay unas que no las tengo. Hay que revisar ese celular de Isabela, claro que sí. Ahora, fotos. mañana, a revisar. Y ya después de ahí, pues ya nos fueron a dejar a la casa, no pasamos por ningún otro lado, ya ahí terminó. No, ya no quería más. ¿Algo más? Sí, total. Sí, ya. vieran. Vean, y se los Cuando digo, fuimos vale a la almorzar, pena. casi nos morimos, sí, era como las penitencias, como cuando uno va al santuario de la misericordia. El ahora sí, agotamiento sí. total. Pero vale la pena, nosotros esa fue la experiencia que tuvimos con Maxitour, nos encantó y es bonito porque uno anda desestresado, ¿me entendés? O sea, creo que lo mejor para uno cuando no conoce un país es mejor andar también en tours. Obviamente es genial también uno andar solo, pues para economizar gastos, pero a veces pueden arriesgar la vida, ¿verdad? Porque uno no sabe la seguridad. Entonces, bueno, nosotros nos gozamos el tour. Ya después llegamos a descansar y creo que en la noche fue que fuimos al mirador, a la octava Sí, maravilla. ajá. Y bueno, de aquí vamos a contar la octava maravilla y de aquí se viene la más tenebrosa experiencia, tenebrosa casi de infarto. Solo faltó que dijera, estás en infarto. Bueno, entonces como decidimos ir a explorar, a cenar. Nosotras, yo al menos no sabía para dónde íbamos, sabíamos que íbamos a cenar, pero la verdad que no sabíamos dónde. Yo no sé si las huilas sabían, pero yo no sabía. Entonces cuando llegamos y subíamos y yo qué sé esta vara. Pero ¿para unas dónde cuestas vamos? brutales, en serio. Y después llegamos a un lugar donde no se podía ni parquear. Sí, estaba repleto. Ay, Hicimos fila. Ajá, para entrar. Por dicha regalaban palomitas para Ah, matar sí. el hambre gratis. Cierto, qué buen Otro tip. nivel, sí. Y el mirador, la octava maravilla, espectacular. Ya cuando entramos estaba a reventar todo adentro. Pero igual nos atendieron súper bien. Ujú, y la comida riquísima también, muy Sí, buena. ujú. Y obviamente Y baratísima. después había que ir a tomarse las fotos icónicas. Ajá, exacto, porque habían como spotcillos de un mundo. Habían varias formas para uno tomarse fotos. Y como era un mirador, era espectacular la vista desde el restaurante. O sea, era demasiado brutal. Claro, claro.
Estas mujeres que se quedan viendo las fotos y me dejan aquí con el chinamo Bueno, y entonces... ¿por desolado. dónde Estamos en com- la octava maravilla Ok. ya. Bueno, la comida estuvo muy rica. Estuvo un poco como salvajita, digamos, como demasiada comida, pero estuvo... Sí, los platillos eran Y mucho, abundantes. obviamente hacía mucho frío, digamos, brutal, estaba estaba demasiado. helado. Y Es bueno, que estaba bastante alto, Pero claro. la cosa es que salimos de ahí como a las 10 de la noche. Y no agarrábamos Uber, ¿se acuerdan? Ajá, que sí, no Estuvo salía. tenso. Llegaba no por salía. nosotros, ya estábamos frijoleados. No, y que ya iban a cerrar, como que ya tenían que iban a cerrar el chinamo y todo. Ujú. Ay, de nos posaba algo. Y nada, y nosotros esperando el Uber. Y la cosa era que como que éramos 5, como que los Uber, ¿verdad? Solo llevaban Solo 4 XL. de 4 personas. Y el XL casi ni estaba. Ajá. Entonces eso Di, lo fue que todo nos un costo. Ujú, nos atrasó. total. Hasta que Llegó sale uno, sí, uno. Ujú. y todo normal. ¿y nos qué subimos. pasó? Ay, no, normal, nos subimos. Confianzudos, Y vacilando con el señor, pero viera que fue muy extraño porque Total. por donde nosotros subimos, el carro no bajó, agarró Ujú. otra ruta. Ujú. O sea, como que le dio la Es vuelta. decir, ajá, digamos que aquí imaginemos, está el punto donde está el restaurante, que es una cuesta, y el restaurante, aquí está el restaurante, ¿verdad? Si usted sigue hacia arriba, ya es otra calle, Ujú. ¿verdad? Entonces la idea es que obviamente uno sale del restaurante y toma para la derecha bajando esa Sí, cuesta que dé que la subiste. vuelta y por donde mismo vino que se Ajá, pero este Pero señor aquí tomó la pasó. ruta hacia arriba, siguió hacia Ujú, arriba. ujú. Y hacia arriba eran calles desoladas, sin Sí, no, casa. y casas grandes casi y todo, no, ¿verdad? no, Pero, como Duro. pero sigamos, no se veía un barrio chusma, la verdad que no. No, digamos, no, pero solo pero era como que muy desolado. Sí, como que no había gente. Y subía, y subía, y subía, y nosotros de ahí, subía. pero ya no es que vamos para abajo. ¡Qué exacto! Ay, no, y entonces ya ahí donde, o sea, ya hubo... No, es que vean, Ya nosotros nos estuvo montamos tensión. y nosotros nos Ya montamos en montones de Holgorio. risa y Ajá. todo. Se nos apagaron Pero, los payasos. Total, o sea, todo el mundo así, frijoleadísimo, pero así como nunca. Y todos los que Y son valientes y las todo. calles eran angostas. Entonces, Ajá. como que llegamos a un punto donde a la calle como que seguramente bordea toda la zona ahí de la Octava Maravilla y sale a otra calle. Pero ahí como uno no conoce, ¿verdad? Pues va a Y no, y frijolear. a uno se le hizo eterno esa Sí, distancia, ujú. eterna. Y Pero claro, no yo... duró mucho, la verdad, no duró mucho, pero nosotros, no sé, como que el tiempo se detuvo en ese momento. Sí, fue místico. Y al menos yo de mi parte siento que yo en esos minutos me imaginé todos los peores escenarios. Yo dije, Ah, sí, ya yo ahorita fue se nos va todos- a a estacionar todos un nos pasó carro, eso. nos van a bajar, nos van a matar. Y ahorita se va a estacionar un carro, no era cuento, había un Ajá. camión que apenas pasábamos nosotros y de repente Como aparecieron unos como más. unos Ujú, hombres. ujú, Ay, y cuando yo veo que ese carro como que baja la velocidad donde Ujú. vamos nosotros, ujú. y hasta aquí me la prestó el señor. Sí, vean, Tal cual, fue tal miedo puro, todos cagadísimos, ni uno se Yo iba salvaba. bajando todos los santos. Yo de también. fijo. Yo ya había entregado mi vida, yo ya, Sí, ya había no, yo pedido también, perdón a sí, Dios. sí, Y ya. yo dije, ya me voy, Pasamos por que el tenga momento que del pasar. Vean, en arrepentimiento. serio. No, es que en serio fue una sensación tan de miedo Sí, de que sí, ya, sí. o sea, ya, ¿Quién ya. sabe Sí, qué de que había uno pasado en no ese podía cerro? hacer nada. Ujú. Ya Pero estábamos la ahí. vibración, como dice mi mamá, quién sabe qué había pasado ahí, pero la vibración fue muy Sí. tenebrosa. Sí, sí, sí. Obviamente uno como turista, porque obviamente uno se enfrenta como a lo desconocido, pero es que aún así como que la sensación fue Sí, muy sí, sí, fuerte, la como vibración ahí, pesada, ajá. como La de verdad que sí, miedo. y lo más raro era que todos estábamos pensando lo mismo, porque yo ya había entregado todos mis votos, todo Ay, el sí, qué asunto, y triste, hasta o que sea, me la qué prestó Dios. horrible, o sea, fue la experiencia más... Y ¿saben qué fue lo más vacilo? Que nos dice el conductor, íbamos todos en silencio, y nos dice el conductor, ¿tienen miedo? Y nosotros, No, pero todos como tratando de disimular, cómo. pero lo dijimos como, o sea, el hecho fue que como... Al mismo tiempo y todo. Ajá, O sea, al mismo, como no. tratando, como los típicos tratando de disimular, Sí. pero que sí se están cagando de miedo. O sea, Claro, sí. es un no disfrazadísimo que te delata de que estás muerto de Sí, miedo. Y solo faltó que el madre nos dijera, está Está en bien infarto. No, sí, casi. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Estás en infarto.
No, Huiditas, vieras, No, y pero después sí. ya como a los, ¿qué? Tal vez unos 500 metros llegamos a la civilización. Ujú. Y Pero ya volvió el alma al cuerpo. Sí, regresó completamente porque anduvo Porque la flotando. vimos fea, en serio. Así que como recomendación, yo les digo, cuando anden en otro país, mejor no se vayan muy tarde. Si es un lugar de bastante distancia, porque de ahí tal vez los Uber va a pasar Es eso, que no van sí, a aceptar digamos, los viajes. uno es un imprudente como tico creer que es como aquí, Aquí, que ajá. yo voy a las 7 y me devuelvo, pero yo conozco. Ujú. Sí, Y sí, tan no. noche, Ujú. salimos muy tarde, Incluso y el van a señor, cerrar. el señor nos comentaba, ¿verdad? Que ahí la gente a veces ya a esas horas ya no agarraba No viajes. suben, ajá, no suben. Pero por algo es, digamos, el señor tal vez no nos quiso ni decir. Pero estuvo heavy, Mejor. exacto. Sí. Y bueno, gracias a Dios llegamos bien, pero ese día se nos murieron Bastante. N solitarias. Sí. N. Y neuronas también. Ay, no, todos. qué desgastante. O Quedamos como sea, nuevos. qué sensación más horrible. Eso de sentirse uno, de verdad que uno siente que ya la muerte viene y que no hay nada que hacer. O sea, Sí. esa sensación de no hay nada que hacer. Ya ahorita nos va a pasar algo, porque nos va a pasar. Y era esa seguridad de que nos va a pasar algo Y porque es no que estaba. Nadie estaba conversando entre sí y todos estábamos pensando lo mismo. Era como rarísimo. Ujú. La verdad. Dijo Cindy, ahí la telepatía estaba como, Estaba como fuerte, activada. sí, todo el mundo pensando lo mismo. Pero bueno, la libramos y obviamente aprendimos. Créanme Gracias a Jesus. que la próxima hay que andar más pilas, más pellizcados. O no ir porque- tan tarde, digamos. Ajá. O por lo menos, Ir de digamos, día, ir de si día. vas, Y si uno va a tenés comer, a comer en alguien que Provenza, un de una lugar más vez te cerca. vaya a Ajá, recoger. exacto. El tema es eso. Pudimos haber ido a otro lugar y quedarnos tarde, pero que fuera cerca. Ese era muy lejos de la casa de nosotros. Demasiado. Ujú. Claro, no tanto lo lejos como lo Era- desolado sí, y era que la largo. gente no Sí, subía. era largo. Sí, era como una hora. Era mejor como ir en un almuerzo, algo así de Ujú. día y Ujú. Bueno, no, porque las fotos que sacamos Sí, muy buenas. sí. chivísimas. O La verdad haber que ido sí. con un transfer o Sí, con sí, algo que nos ya. estaba esperando, eso es lo Ujú. que yo quiero Exacto, decir. exactamente. Ujú. Y bueno, ya de ahí noche final, descansamos y al día siguiente ya era más free, era el último día que fuimos a El hueco. el Sí, hueco, fuimos al Hueco. exactamente, fuimos al mall ¿cómo se llama? Las El tenis. Hueco. Ajá, el palacio, Sí. el palacio de las tenis. Y bueno, era como un tipo San José, muy como la Coca-Cola. Ajá, Mm. parecido. Sí, Y no. el palacio espectacular, bien bonito, Muy una bonito. infraestructura muy bonita. Barato, compramos tenis, Ujú, buenas, hasta la buenas, fecha, sí, me han buenas. salido Maleta, buenas. maleta, porque no habíamos, no, Ay, si no Sí, ajá. llevamos. no pensábamos No, nada. ese viaje nos dejó, ustedes no saben, por la estúpida decisión del primer día habernos puesto a gastar cosas innecesarias, porque realmente el primer viaje que hicimos fuera del país fue a Guatemala y fuimos a pasear y por eso no fue tan caro, a pesar de que el país es bastante económico para viajar. Pero en este, como íbamos pensando que era baratísimo, íbamos con mentalidad de compradores. Entonces el primer día pasamos esos tarjetazos brutales y regresamos vueltos nada, Bueno, endeudados. yo ya mis dólares. Y ese es otro tema después, cuando regresamos a Hacer hacer las las cuentas. cuentas, no salían. ¿no? Desmayados y borramos ese cuaderno y Y otra que vez. hijo de puta, gastamos en Uber como que si fuéramos millonarios. Sí. Y el Uber era A pesar de que era caro barato. por las distancias. Ujú. Sí, o sea, nos salió alto nos porque salió, era todo ajá. bastante lejos. Y porque también teníamos que estar pidiendo el Uber grande, el Ujú. XL o el Exacto. L, no sé qué. Sí, Sí, el XL. XL. Y entonces llegamos ahí, estuvimos en el palacio, lo recorrimos, habían tenis muy bonitas, todo, cosas de marca, muy bonito, pasamos ahí como toda la mañana, ya de ahí salimos y fuimos como a las tiendas que estaban ya ahí como en el puro hueco, hicimos un par de compras. La verdad, sinceramente, para mi gusto, no fueron tiendas como wow, me imagino que en otras áreas habían más bonitas. A las tiendas que fuimos era como muy sencilla la ropa, no era de así como... Bueno, es que Pero la a verdad mí que me pareció un buen lugar. Tuvimos Sí, que sí, ir ahí, sí. que ese mall Sí, desde el que inicio. fuimos, cerró. Porque lo que pasa es que no pudimos explorar tanto porque Ah, ya no está- teníamos tanto tiempo. y Sí, estábamos exacto. cansados también. De Y bueno, Guata, cosas, pero un cosas descuido. interesantes que no les conté. Bueno, lo que a mí me gustó mucho de viajar en la noche cuando viajamos en los Ubers, porque es impresionante como la infraestructura de las calles, de los puentes, o sea, cómo se ve de noche.
cosas interesantes, 2 cosas interesantes para mí, el haber visto a una persona patinando en plena pista, obviamente iba como súper con su gorro, con sus, ¿cómo se llaman? Protectores, full cubierto y todo, y me pareció que en plena pista iba patinando en patines de fila, y yo le decía al chofer, ¿y eso es permitido? Sí, aquí ellos andan como si nada, y no sé qué, que sí es permitido. Entonces me pareció muy interesante. Y el segundo dato curioso es que la gente, la cantidad de motos era de otro planeta. Y de carros, o sea, extremadamente brutal. Los túneles muy bonitos, o sea, yo quedé enamorada de lo que era andar de noche viendo los edificios iluminados y las carreteras demasiado chuzas, me gustó mucho. Y ya después estuvimos ahí en el hueco y ya después ¿qué hicimos? Nos fuimos a la casa ya a descansar, a preparar la maleta. Y fuimos a aquel restaurante que estaba en el parque, que estaba como en una esquina, ¿se acuerdan? Ese fue el último, me parece. Ajá, en Provenza. Y a la cafetería. Y ajá, la cafetería. Una ahí, en la que yo me pedí un café. En la última, que era como una esquinilla. Sí, donde pedimos el Uber. Pero bueno, eso no me acuerdo. Me acuerdo del restaurante bien bonito. La cafetería de Galería de Arte. Ajá, pero eso fue a donde fuimos a... Ya, eso fue el último. Sí, pero ese fue al otro lugar donde nos dijeron que nos quedáramos la próxima vez. El Poblado. El Poblado, ajá. Sí, pero exacto, fuimos a Provenza en la tarde o en el mediodía para almorzar. Era el Poblado. Era el Poblado. El Poblado es como decir Nicoya y Provenza es como un barrio. Digamos. Era ahí mismo, pero era en el Poblado. Todo eso era el Poblado. Todo donde caminamos era el Poblado. Bueno, entonces fuimos al primer restaurante que estaba en el parque, a ese restaurante bonito, elegante, comida súper fina y súper barato, deliciosa. A mí me encantó la comida ahí. Yo me comí un ceviche ahí buenísimo. Espectacular. Y ya después fuimos a ese en la noche, que es, por cierto, fuimos caminando hasta allá. Noche, sí. Ajá. Que pasamos también un parque, unos semáforos, los semáforos que hablaban, ¿te acordás? Como en los de Corea. Ajá. Es cierto. Ajá. Pero es para gente... Sí, pero igual están los sonidos no vidente, ¿no? Y no, espectacular. Fuimos, ya nos tomamos el café y ese fue nuestro último lugar que recorrimos. Ya de ahí nos teníamos que ir disque a descansar. Como a las 11 de la noche. Porque en realidad nos podíamos ir como a las 12 del hotel. Pero lo que pasaba era que iban a cerrar un túnel. Y sí, cerraron un túnel y había que irse por otra ruta para poder llegar al aeropuerto. Exactamente. Y estaban como empezando, como que iban a empezar las lluvias, algo así. Nosotros apenas salimos de ahí. Apenas, exacto. Sí. Y entonces llegamos súper temprano al aeropuerto, fuimos y nos compramos unos libros, estuvimos bastante tiempo en el aeropuerto de Medellín. Sí, pues salíamos como a las 3 de la mañana. Y ahí fuimos escala en Bogotá, que es demasiado inmenso ese aeropuerto, o sea, es demasiado gigante. Sí, y una caminadera, mi hija se dopó. Minuto de silencio. Sí, total, minuto de silencio. Sí. Mi hija tenía demasiado sueño ya en el aeropuerto. Sí, yo la verdad, eso de que... Y ahí te aprovechaste para comprarte unos perfumes. Creo. Sí, nos compramos unos perfumes, sí. Sí, y estuvo bonito el de... Lo que nos pasó en Bogotá, ¿se acuerdan que los aviones estaban haciendo fila para despegar? Sí, muy que no despegaron de una vez. Uy, nosotros en Bogotá nos fuimos como a las 7 de la mañana. Sí, como que se atrasó. No se atrasó, fue que sí, nosotros salíamos de Medellín muy temprano y había que esperar en El Dorado un rato hasta que saliera la otra conexión. Sí, así fue. Bueno, el tema es que estuvimos en el avión montados un montón de tiempo antes de poder despegar. Sí, a eso me refiero. O sea, lo que digamos quiere decir mi hija es algo que yo vi que no había visto nunca, porque aquí en Costa Rica el aeropuerto es demasiado pequeño, pero miras que vacilón allá en El Dorado, una cola. Se hizo una fila, como decir una fila de buses, ¿verdad? Pero era de aviones grandes, pequeños, medianos, de todo tamaño, iban saliendo de ahí, imagino que bonitos, una hora indicada. gordos. Sí, yo grabé toda esa historia. Esa espera, claro. Sí. Y ya después despegamos y todo súper bien. La verdad que sí por ratos me quiso dar miedo porque he notado que viajar de día como que me da más
más vertiguillo. Me gusta más en la noche que no se ve como la inmensidad tanto, digamos. Entonces, rico viajar, me gusta. Si me ponen a elegir, siempre me gustaría viajar de noche, en la oscuridad. Sí, y luego Bueno. llegamos a nuestro país, nada como sabe el país de Ay, sí, Mantequilla. aleluya. Ay, sí, ya le vuelve el alma al Ujú. cuerpo a uno, sí. Y creo que no pasó nada. ¿No? Ya llegamos Todo súper tranquilo. bien. Sí, fuimos a Y ya recoger nada el más, carro. cuando llegamos a eso, a organizar las cuentas, que fue bastante... Complicado. Que mi mamá que rayaba una hoja y no, luego... No, esto yo no lo pagué. Esto no es mío. Mi dólar no sé Ah, qué, no, no es me que cierra, estaba no me metiendo cierra. gato por Sí, liebre. sí, y mi mamá pagando en efectivo, no, hombre, efectivo, ¿qué voy a hacer yo con eso todavía, verdad? Pero bueno, ahí. Qué duro. Y bueno, de verdad, quedamos desfinanciados como nunca. Pobre mi hermano traumado. Ya decía, ya no quiero viajar más. Es Nunca cierto. más, porque quedamos todos, sin mentirles, en números rojos extremos. Pero bueno, gracias a Dios, con la bendición de Dios, nos La repusimos. disfrutamos, Y tras de eso venía picnic, digamos, como una semana después de la vara. No, veníamos cansados y no, yo no aguantaba. los Uy, días. ese es otro podcast, así que estén atentos. La Es experiencia cierto. picnic con mi mamá, que Con llevamos Betsaida. a mi mamá a su primer picnic y le encantó. Y bueno, Obligada, todos los iba ahí. detalles en la próxima, Pero en le el encantó. próximo episodio. Estuvo Claro, buenísimo. estuvo súper bueno. Entonces, pues nada, esto fue toda la experiencia de nuestro viaje familiar a Colombia. Vamos a despedir este episodio con unas palabras de cada uno de lo que representó el viaje a Colombia y un mensaje bonito para la gente que nos escuchó. Ok. Bueno, de mi parte, yo siento que me gustó mucho Medellín, o sea, es muy bonito, es una ciudad agradable, el clima me parece perfecto, o sea, es como frío, pero también hay solcito, no un sol tan quemador, la gente buena nota, la verdad que sí, muy, muy bonito, la verdad, un lugar para regresar y para ver qué lugares sí, qué lugares no, ¿verdad? Teniendo sus cuidados, pero muy bonito y obviamente viajar en familia es todavía mejor, aunque uno se quiera agarrar de las greñas, pero no, todavía a mí me gustó mucho y los invito a que vayan a Medellín. Sí, bueno, yo también, a mí me gustó, la verdad que, de ahí no me lo esperaba, el lugar, ¿Cómo no te ¿verdad? lo esperabas? Pero es que a mí, digamos, casi no me gustan las ciudades como muy pobladas Ujú, o cierto. con muchos edificios, pero digamos, de ahí uno no puede esperar que todo sea como acá, ¿verdad? Sin embargo, me gustó mucho la parte del Peñol, que es un pueblito muy Ajá, lindo. es cierto. Se siente mucha paz, es como más rural, como te puedes disfrutar mucho caminar ahí muy libremente, ¿verdad? En el día, no sé cómo se pone en la noche, pero digamos, sí, también igual me gustaría regresar y ir a otros sitios que tal vez no pudimos ir porque de ahí no andábamos queda muy con largo. muchos días Ajá. tampoco, ¿verdad? Entonces, pienso que sería bonito regresar, la verdad que sí, que Medellín la gente es muy pura vida, es muy parecido a nosotros, la verdad que sí, me sentí como que estábamos Sí, aquí. y que nos preguntaban Sí. si éramos de Bogotá. Ajá. pues, Ujú. Sí, bastante. entonces de ahí, muy bonita la experiencia y la verdad que sí, se usa Colombia así bonito para visitar, la verdad que sí. Bueno, la parte de Medellín. Lo demás no sabemos todavía. Exacto, queda por descubrir. Y bueno, de mi parte, darles mis mejores recomendaciones. Siempre planifiquen un viaje, anímense a viajar, es la experiencia más bonita. A veces el miedo nos puede frenar, pero es demasiado fascinante y mágico. Nada más planifiquen sus presupuestos, revisen bien los lugares donde se van a hospedar, a los que van a visitar, si pueden hagan tours, a veces es un poco más seguro. Tomen todas las precauciones para que su viaje sea significativo, vayan con sus familiares, con las personas más cercanas que ustedes quieran, para que vivan juntos esa experiencia, porque yo realmente conecté con que el día de mañana nos hacemos viejos y siempre vas a tener en común con esa persona ese viaje, ese recuerdo, y es un recuerdo muy mágico, muy bonito, entonces es algo como más espiritual y bonito de conexiones entre almas y más si son familiares que vos amás montones. Y yo definitivamente me disfruté ese viaje como nada, sí me hizo falta la fiesta, la verdad, ir a haber ido a un bar de fiesta, bailar un rato, va a decir, me bailé toda la noche en Medellín.
Creo que fue como lo único, pero sí. Ir al bar de la Altafulla, o ¿dónde era? ¿O era Karina? Dulcinea, ajá, de Huescol, creo que es de Huescol, ajá, nos gusta. O sea, definitivamente es un lugar que queremos regresar, así como fuimos a Guate y quedamos encantadas. Creo que Medellín se ganó muchísimo otra vez, otra oportunidad. Como dijo mi mamá, nos hicieron falta demasiados lugares por conocer, pero lo que vivimos fue increíble. Gracias a Dios, Dios nos protegió. Conocimos y vimos lugares demasiado chivas, la pasamos bien, hubo risas, llantos, peleas con Betsaida, que se puso agresiva una noche conmigo. ¿Qué? Nos faltó esa historia. Dale. Cerramos con eso. Terminando, dejen de inventar. Cerramos Bueno, con breve, eso. breve. Fue que estábamos haciendo un escándalo, así como ahorita, discutiendo. Y mi mamá con los drinks en la Se pone un cabecita poco subida, se heavy. pone Quería devolver, insistente. era. Entonces, No se quería callar. era Y que como, solo me quería despertar, ¿te ajá. acordás? Y entonces la recepcionista Al nos otro llamó día y nos nos- dijo, no, en el momento nos llamó y nos dijo que la gente a la par se estaba quejando del escándalo que teníamos, Pero que no nos estamos calláramos. haciendo nada, era que estábamos hablando, digamos. Sí, pero nosotros Mi hablamos mamá muy pega duro. gritos, sí, exacto. Entonces, No, y Sofía tía, no, también, sí. de un megáfono. Yo, mamá, Y poniendo la novela y esas otras también. Entonces, bueno. Nos eso pegaron nos el pasó, colorazo, nos pues que nos pegaron, sí. llamaron la atención Y por uno, escandalosas. Pero como tico, yo creo que uno es un poco escandalosito. Ujú. Pero eso fue. Pero bueno, amigos, eso fue todo de Ruleteando Podcast. Nos vemos, nos despedimos. Muy agradecidas de tener a la invitada superestelar. Y ya saben, quédense atentos, denle pulgar arriba, coméntenos qué les pareció, compártanlo. Y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal y queden atentos porque viene Picnic 2025, toda la experiencia con Betsaida invitada. Ay, yo no sé quién es esa Claro. Betsaida. Con nuestra madre linda. Pero bueno, eso es todo. ¡Chao! Chao.